Muy bien, entonces vamos a ser bastante ligeros, tratando de dejar el mensaje que queremos llevar acerca del trabajo que se viene realizando en el Centro Nacional de Telemedicina de la Seguridad Social. Nosotros hemos apostado por trabajar en todas las estrategias institucionales y que como país tenemos como reto. Y uno de los retos es mejorar la adherencia al tratamiento de la tuberculosis en el Perú y hemos explorado la estrategia del llamado Teledot. Nosotros aquí, dentro de la situación actual que tenemos como país, es importante mencionarles que el país, que en el Perú, según la OMS, ante todo en el mundo, cada día cerca de 4.400 personas pierden la vida por tuberculosis, que cerca de 30.000 personas se enferman de esta enfermedad que es prevenible y que es curable, que los esfuerzos mundiales por combatir la tuberculosis han avanzado, salvando aproximadamente 74 millones de vidas desde el 2000, y que la pandemia definitivamente ha generado mayores desigualdades socioeconómicas y ha revertido muchos años del progreso contra la lucha de la tuberculosis, aumentando de esta manera pues la carga sobre todos los afectados, especialmente las personas con mayor vulnerabilidad. Y en esta imagen, que es sumamente interesante, nosotros podemos ver cómo la OPS grafica lo que es el tratamiento de la infección con tuberculosis latente, nos muestra los grupos de riesgo prioritarios y nos muestra el entorno del contexto. Y nos dice que del 10 al 15% desarrollan tuberculosis y nos emite que tenemos que ponerle un ojo a la necesidad de generar un tratamiento, pero un tratamiento efectivo y sostenible, ya que el tiempo de tratamiento para un paciente con tuberculosis es largo. A nivel mundial, la tuberculosis se grafica como se muestra en este cuadro. Es decir, aquí el número de casos por cada 100.000 habitantes es, como vemos, bastante mayoritaria en los países como Perú y Bolivia, que son los países de mayor incidencia en toda la región de tuberculosis a nivel de las Américas. Y tenemos el cuadro siguiente, donde están distribuidos los casos de tuberculosis en el Perú en un muestreo del 2017 al 2022 notificados aquí por la CDC de Perú con una información al primer semestre, donde vemos un crecimiento del año 19 al año 22 en los pacientes en el grupo etario de 40 a 49 años en un 13.26%. Pero también es importante mencionar que la tasa de incidencia de nuestro país notifica que alrededor de 27.000 casos nuevos de tuberculosis se detectan anualmente, que en el Perú lidera a nivel de América Latina y el Caribe los casos de fármaco-resistencia y que en el 2021 el 38% de estos casos de tuberculosis fármaco-resistentes en la región pertenecían al Perú y que en un perfil epidemiológico de la tuberculosis extensamente resistente en el país, publicado por la Organización Panamericana de la Salud en el 2020, se reveló que el 58% habían recibido tratamiento ya antituberculoso reciente. Esta es una muestra de una data en la cual nosotros podemos ver la distribución de los casos tanto sensibles como resistentes a lo largo de los años. Y esta tabla que habla de la distribución y el tipo de resistencia por edad en el Perú, podemos tener una interpretación interesante. Es decir, que aquí se muestra que el pico de la mayor resistencia al tratamiento y que permite tener pacientes con tuberculosis de otros tipos como el SXDR, el MDR, los multidrogos resistentes, se dan en el grupo etario de 20 a 29 años y que este grupo etario para nosotros, para el uso y aplicación de las tecnologías en salud, es un grupo muy valioso, ya que hacen uso de equipos móviles, de recursos informáticos. Es decir, que cualquier estrategia que despleguemos usando la salud digital, usando la telesalud, debería tener mucha efectividad. ¿Y qué evidencias nacionales tenemos frente a esto? Pues nosotros aquí tenemos dos trabajos de investigación en el Perú, uno que fue un reporte en un centro de salud llamado Buenos Aires, en un distrito capitalino, que es Chorrillos, en el cual se observó que se daba un 18.3% de abandono al tratamiento y que un 42.5% estuvieron recibiendo tratamiento y luego lo suspendieron por intervalos que oscilaban más allá de meses, lo que habla de la pobre adherencia al tratamiento. Entonces aquí definitivamente se resalta
que la adherencia al tratamiento es muy baja. Más o menos estamos tipificando de 2 a 5, de 2 de cada 5 pacientes tienen adherencia al tratamiento. ¿Y esto por qué lo mencionamos? Porque esto impacta en la eficacia clínica de nuestros pacientes. En el otro trabajo, que se realizó entre los años 2019 y 2020, 123 pacientes en otro grupo, en un centro de salud también de la capital, también mostró baja adherencia al tratamiento de la terapia directamente observada, lo que se conoce como DOT, un mecanismo desplegado por la OPS en el año 90. Y que eso nos lleva a que como país, pues el Perú tenga una de las altas tasas más grandes de lo que es la TBC resistente o MDR. Aquí mostramos lo que significó en el año 90 la terapia directamente observada, la cual se desplegó, pero esa falta de adherencia que hemos mencionado y que lo tenemos graficado en estos estudios afecta definitivamente a las recaídas o a la presencia de infección multidrogo resistente, y que es importante mencionar que esta terapia directamente observada se implementó hace mucho tiempo y que los resultados no han generado lo esperado. Entonces, ¿qué es la terapia directamente observada? Pues una estrategia de administración de medicamentos mediante el cual el profesional de la salud observa el uso, observa al paciente, observa directamente o mediante el uso de tecnologías la ingesta de cada uno de los medicamentos que va a tener para el tratamiento de la tuberculosis. Entonces aquí nosotros tenemos en este gráfico como es que si tienes una tuberculosis, pues no puedes contagiar a otras personas, estornudar o toser, nos dice en el diagnóstico de la TBC latente. Si no recibes tratamiento, la infección puede transformarse en una tuberculosis activa y esta al final no provoca síntomas o signos, pero significa que no puede contagiar a otra persona. Es decir, nosotros tenemos pacientes diagnosticados y pacientes también con tuberculosis latente. Y por ello, la estrategia directamente observada ha sido una estrategia en la cual se muestra en este diagrama que cabe mencionar que existen dos tipos de DOT, el DOT institucional y el DOT domiciliario. Es decir, esta estrategia que se viene haciendo desde el año 90 es una puesta en marcha en la cual podemos tener a un paciente que recibe el tratamiento dentro de su ámbito domiciliario, teniendo a la red de soporte familiar o a la red de soporte comunitario para asistirlo, para monitorizarlo. Y también podemos hacerlo dentro de una institución donde tenemos al personal de enfermería que da la medicación del paciente directamente observándolo físicamente y el paciente desplegándose a la institución para poder recibir este tratamiento. Pero frente a toda esta problemática, ¿qué cosa hay hoy por hoy en el mundo? Pues hoy por hoy en el mundo existen las tecnologías de adherencia digital. Y estas tecnologías de adherencia digital lo que hacen es facilitar el acercamiento y la mejora de la adherencia al tratamiento, así como su monitoreo centrado en el paciente. Y nosotros tenemos aquí un artículo que lo hemos referenciado, que es del 2018, donde se detalla todo el tipo de estrategias que existen en el TDA y que hoy por hoy es usado para el seguimiento para el monitoreo de pacientes con tuberculosis, para el monitoreo del tratamiento de psicológicos. Entonces, sumado a ello, desde el Centro Nacional de Telemedicina de Salud hemos desplegado el TeleDot. El TeleDot, donde se hace uso de la telemedicina en el servicio de telemonitoreo para los pacientes con patología específica o de tuberculosis. Volvemos al mismo concepto que tiene el Perú, que es la telesalud, lo vamos a pasar al concepto también importante, que es el de telemedicina, y un concepto nuevo dentro de los servicios que presta la telemedicina, que es la estrategia que estamos usando, que es el telemonitoreo. ¿Qué es el telemonitoreo? Pues es la monitorización o seguimiento a distancia de la persona usuaria en las instituciones prestadoras de servicios de salud en las que se transmite la información clínica de la persona usuaria y, si el caso lo amerita, según el criterio médico, los parámetros biomédicos, los exámenes auxiliares, es decir, la biometría, que puede o no incluir la prescripción de los medicamentos de acuerdo al criterio clínico y según las competencias de los profesionales de la salud. Entonces, para nosotros, ¿qué cosa es el DOT? Pues es un método alternativo
frente a la terapia directamente observada, en el cual el paciente es remotamente observado mientras toma su medicación específica para la tuberculosis. ¿Cuál es nuestro objetivo? Telemonitorear a los pacientes para que estos se adhieran al tratamiento de la tuberculosis, al tratamiento específico. ¿Y cómo es que seleccionamos a nuestros pacientes? Pues los pacientes son seleccionados bajo estos criterios. Pacientes que cuentan con red de Internet confiable, pacientes que han aceptado el diagnóstico, son elegibles de seguir esta terapia, pacientes que han recibido la aplicación presencial por lo menos 2 semanas para pasar al tratamiento por telemonitoreo, y en el caso de pacientes menores de edad o con discapacidad deben contar con un tutor o con un padre que valida la incursión dentro de este programa. Como hacemos exclusión del grupo de pacientes, pues se ha considerado que los riesgos de problemas de adherencia, es decir, la situación de abandono, consumo de drogas, alcohol, fracaso de tratamiento anteriores, enfermedad mental, esos son pacientes que se han excluido del Teledot. La barrera del idioma, el paciente que puede experimentar alguna reacción adversa, complicaciones orgánicas, hepáticas mientras recibe el tratamiento, o pacientes que tengan algún tipo de discapacidad, principalmente visual o auditiva, que no les permite conectarse bajo plataformas virtuales. ¿Cómo hemos generado la implementación? Pues en una primera fase hemos generado toda una participación de áreas gerenciales dentro de la seguridad social, ya que esta es una estrategia nacional para elaborar mecanismos y documentos normativos que validen este plan de implementación. Entonces, esto se ha hecho bajo un equipo multidisciplinario. En una fase 2 se ha generado capacitación mixta, la cual presencial y virtual se está desplegando tanto a médicos como a enfermeras como a personal técnico, ya que como muestra la imagen del slide en el lado derecho, vamos a tener a la licenciada de enfermería mirando a los pacientes que reciban el tratamiento específico bajo el servicio de telemonitoreo. ¿Dónde es que lo hacemos y cómo es que lo hacemos? Pues tenemos al lado izquierdo del slide el llamado modelo institucional clásico de DOT, en el cual en una institución prestadora de servicios de salud se encuentra el personal de enfermería, quien asiste, quien visualiza la ingesta de la medicación del paciente con tuberculosis, el cual tiene que acudir de forma presencial al establecimiento. Esta propuesta desde el Centro Nacional de Telemedicina, el Teledot, lo que hace es que llegamos a la casa del usuario, a la casa del asegurado, con lo cual se genera una serie de beneficios entre el despliegue de tiempos, ahorro de bolsillo y obviamente una parametrización y monitoreo personalizado de sus necesidades. Esta es nuestra población que en el piloto se va a desplegar. Lo que muestra acá son los establecimientos donde estamos ingresando para generar el Teledot, y en esta etapa son 555 pacientes los beneficiados. En la última etapa que hemos proyectado, pues hemos proyectado una expansión, es decir, un escalamiento a nivel nacional. Nos hemos proyectado tener incluido el Teledot en 210 CIPRES. La Seguridad Social del Perú tiene 405 establecimientos a lo largo de todas sus regiones. Nosotros con esta estrategia planeamos llegar a más de la mitad de ellas, afectando con esto o atendiendo con esto a 4.469 pacientes. ¿Cómo es el flujo de atención? Pues nosotros vamos a tener al personal de enfermería y al paciente en su domicilio. El paciente es programado y registrado mediante el sistema de registro de la historia clínica que cuenta de salud, que es el llamado ESI, el cual luego por una gestora de citas es atendido, es seducido, es adiestrado al uso de las tecnologías, al uso de la plataforma virtual, y luego de esto, en su agenda, cuando ya le toque el día de su cita, se conecta a la videoconferencia y la enfermera desde el otro lado, desde el establecimiento, desde el Centro Nacional de Telemedicina o desde los establecimientos de salud, pues visualiza la ingesta de los medicamentos, visualiza, supervisa y brinda una nueva cita. Esto por el largo de tiempo que dure la medicación del paciente, que puede oscilar entre los 6 a 11 meses. Entonces, ¿qué resultados nosotros estamos esperando para el trabajo del Tele2? Pues según los datos del programa de TBC, actualmente estamos alrededor del 85% de éxito. ¿Qué esperamos en cuanto a la adherencia al consumo del tratamiento?
¿Nosotros qué esperamos? Pues esperamos subir al 90%. Es decir, que desde el Centro Nacional de Telemedicina buscamos con Teledot mejorar los indicadores de adherencia con esta nueva estrategia de salud pública usando las tecnologías.